Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El ejercicio que vamos a resolver hoy es sobre calcular el número de protones, electrones, neutrones, el número atómico y el número másico mediante una tabla. El ejercicio en específico dice que completemos la siguiente tabla y nosotros tenemos especies, algunas tienen carga, algunas son neutras y nos dan algunos valores y nosotros tenemos que proceder a completar todos los demás valores. Antes de proceder a resolverlo vamos a ver tres sencillas fórmulas que nos van a poder servir para poder contestar el ejercicio. La primera es Z. ¿Qué es Z? Z es el número atómico de nuestro elemento. ¿Dónde viene reportado eso? Pues en una tabla periódica. Nosotros tenemos que el hidrógeno, por ejemplo, es el elemento 1, si ustedes pueden checar la tabla periódica. Por lo tanto, ¿cuánto vale Z para el hidrógeno? 1. El helio es el 2, entonces su Z vale 2. El carbono es el número 6, entonces su Z vale 6. El cloro vale 17, su Z y así. Entonces cada elemento de la tabla periódica tiene un valor de Z específico, ¿ok? No hay dos elementos que tengan un mismo valor de Z. ¿Qué nos indica Z? El número atómico Z nos indica la cantidad de protones, el número de protones que tiene el elemento en su núcleo. Entonces, ¿qué nos indica el número atómico? Pues también nos indica el número de protones. Y esto siempre es igual, es decir, el átomo de carbono, por ejemplo, ¿cuál es el número atómico del carbono? 6. ¿Cuántos protones tiene? 6. Si el carbono, no podemos decir que el carbono, por ejemplo, tuviera 5 protones. Eso no se puede, porque si tuviéramos hipotéticamente un carbono con 5 protones, eso ya no sería carbono, ya sería boro. El número de protones nos define el elemento, ¿ok? Entonces, ese número de protones específico es para cada elemento también. Entonces, Z va a ser siempre igual a P. Z siempre va a ser igual a P. Luego tenemos el siguiente, A. Que es A es el número másico y ¿cómo resulta A? Pues es la suma de protones P más neutrones. Recordemos que los protones son partículas subatómicas con carga positiva, los neutrones son partículas subatómicas con carga neutra y los electrones son partículas subatómicas con carga negativa. Entonces el número másico A resulta de la suma de protones y neutrones. Y pues de aquí, si nosotros queremos calcular N teniendo P y A, pues simplemente despejamos N. Es muy sencillo el despeje. N es igual a menos el número de protones. Y el número de protones también es Z. Por lo tanto, aquí también podríamos tener número de neutrones es igual a menos Z. Entonces, ya teniendo estas ecuaciones claras, vamos a proceder ahora sí a resolver el ejercicio. Yo aquí coloqué puras especies cuyo símbolo inicia con C, pero algunas tienen carga y algunas otras no. Entonces, ¿qué les recomiendo llenar primero en este tipo de tablas? La columna del número atómico, es decir, Z. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos eso de antemano checando la tabla periódica. Si nosotros checamos una tabla periódica podemos hallar este valor de Z fácilmente y no es necesario realmente que el ejercicio como tal nos dé este valor. Es que nos diera el valor de Z ya sería un requisito extra, ya que eso no es necesario. Pero bueno, entonces procedamos a ir a una tabla periódica o ahorita en internet que está navegando y chequemos los valores de Z para estos elementos. El cobalto tiene un número atómico de 27. Ya lo chequé y tiene 27. Entonces ese sería su valor de Z. El cesio tiene un valor de 55. El cloro un valor de 17, el cobre tiene un valor de 29 y el carbono tiene un valor de 6. Entonces, este valor de Z, y les repito, es independiente de la carga que tenga la especie o de qué isótopo tratemos, cuál sea su masa atómica, eso no importa. El valor de Z siempre va a ser el mismo para cada especie y aquí tenemos símbolos. No tenemos nombres, pero tenemos símbolos y el símbolo identifica el elemento. Entonces ya hemos calculado Z. Ahora, recordando, les había dicho que Z siempre es igual al número de protones. Entonces la columna de número de protones también la podemos llenar fácil. Simplemente es igual numéricamente al valor de Z. Entonces, ¿cuántos protones tiene el cobalto? 27. El cesio tiene 55. Les repito, esto sin importar la carga que tenga. Aquí podríamos pensar que como tiene una carga positiva va a tener un protón más, pero eso es falso, ¿ok? Aquí no nos importan las cargas ni de qué isótopo se trate, ¿ok? Solo importa el número atómico. Entonces, ¿cuántos protones va a tener el cloro? 17. ¿Cuántos el cobre? 29. Y el carbono va a tener 6. Bueno, ya casi hemos llenado toda la tabla. Bueno, no, pero ya estamos avanzando. Y ahora vamos a proceder a calcular el número de electrones. Entonces,
Para especies neutras, ¿cómo sabemos que una especie es neutra? Pues porque no tiene una carga aquí específica. Por ejemplo, aquí el cesio tiene un signo de más en la parte superior derecha, pero aquí el cobalto no lo tiene. Aquellas que no tengan una carga, sea negativa o positiva, son especies neutras. Y en estas especies neutras el número de electrones es igual al número de protones, puesto que como son partículas de carga opuesta, si son numéricamente igual, la carga, digámoslo así, se anularía y sería una especie neutra. Entonces, ¿cuántos electrones tiene el cobalto? Pues también 27. Buscamos si hay otra especie neutra y vemos que, por ejemplo, el carbono sí. El carbono es también neutro, entonces va a tener 6 electrones también. Ahora, las especies que no son neutras, ¿cómo vamos a saber cuántos electrones tiene? Bueno, les decía que el número de protones es un número fijo, no puede cambiar. Entonces, para el cesio, por ejemplo, ¿cuántos protones tiene el cesio? 55, no puede tener más ni menos, eso hay que tenerlo en consideración. Ya sabiendo que ese número, el número de protones, no puede cambiar en el núcleo del átomo, porque si no ya sería otro átomo, lo que tiene que cambiar para que un átomo tenga carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, pues es el número de electrones. Si el número de electrones es mayor que el número de protones, ¿cómo va a ser la carga? Negativa. Es evidente que si tenemos más electrones, la carga del átomo va a ser negativa porque los electrones son negativos. Entonces, si tenemos un electrón más que protones, va a tener una carga de 1 menos. Si tenemos 2 electrones más que protones, va a tener una carga de 2 menos. Si tenemos 5 electrones más que protones, va a tener una carga de 5 menos. Y así sucesivamente. Lo contrario, si tiene menos electrones que protones, entonces va a tener una carga positiva. Así si tiene un electrón menos que protones, va a tener una carga de 1 más. Si tuviera 5 electrones menos que protones, tendría una carga de 5 más. Y así sucesivamente. Entonces aquí el cesio tiene una carga de más 1. No colocamos el 1, pero ahí indica que tiene una carga de más 1. Entonces si tiene una carga de más 1, quiere decir que tiene un protón más que electrones. Si tiene 55 protones y tiene un protón más que electrones, ¿cuántos electrones tiene? 54. Tiene 54 electrones. Aquí se cumpliría que tenga un protón más que electrones y por lo tanto una carga de más 1. Ahora el cloro. En el cloro sucede lo contrario. Aquí tenemos una carga negativa. ¿Qué significa que tenga una carga negativa? Que tiene un electrón más que protones. Si tiene 17 protones y tiene un electrón más que protones, ¿cuántos electrones tiene? 18. Tiene 18 electrones y así se cumpliría que tenga un electrón más que protones, por lo tanto una carga negativa, cloro menos o cloruro. Luego tenemos al cobre. El cobre tiene 2 más. ¿Qué significa que tenga una carga 2 más? Que tiene 2 protones más que electrones. Si tiene 29 protones y tiene 2 protones más que electrones, ¿cuántos electrones tiene? 27. Tiene 27 electrones y así se cumpliría que tenga 2 protones más que electrones y una carga de 2 más. Como vieron, para la carga positiva o negativa no cambian los números de protones. Estos no los podemos modificar. Lo que cambia son el número de electrones. Entonces ya casi tenemos todo completo en nuestra tabla. Solamente nos faltan las 2 últimas columnas. En este tipo de ejercicios, y les decía en un principio, y no sé si lo recuerden, el número atómico no es tan importante que nos lo den, ni siquiera tiene importancia, ya que es fácil que nosotros vayamos a una tabla periódica o a internet o a un libro o a donde sea y nosotros consultemos ese valor. Ya teniendo el símbolo y la carga, nosotros podemos calcular el número de electrones, y la de protones pues siempre va a ser igual al número atómico. Entonces estas 3 columnas no es necesario que nos la dé el ejercicio, ¿ok? Lo que sí es necesario y que no es tan fácil que nosotros supongamos son el valor de A o el valor de N. Cuando hagamos estos ejercicios, la tabla tiene que tener por lo menos uno de estos 2 valores, bien sea A o bien sea N. Si tiene los dos ya sería un dato extra y ya nos darían mucho del problema, pero con uno que nos den es suficiente. Si no nos dieran el valor de A y tampoco el de N, hablando solamente de una especie, entonces nosotros no podríamos resolver el ejercicio, porque a menos que la especie tuviera un único isótopo, pero eso es muy poco probable. Entonces, como tiene varios isótopos nuestra especie, nos tienen que especificar a qué isótopo se refiere. ¿Y cómo sabemos a qué isótopo se refiere? Pues con el valor de A o con el valor de N, ya que estos cambian dependiendo del isótopo.
Entonces siempre nos tienen que dar o bien el valor de n o bien el valor de a. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, pues aquí vemos que efectivamente todas nuestras especies tienen por lo menos, y bueno, solamente tienen uno, bien sea el valor de a o el valor de n. Entonces vamos a proceder a calcular los que nos piden el valor de a, en este caso de el cesio más. Para calcular a y n ya no importan electrones, solamente nos importa el número atómico. Entonces me voy a regresar a la fórmula para calcular a. Nosotros, para calcular el número atómico, es la suma, el número másico, perdón, a es la suma de protones y neutrones. Entonces aquí número másico es la suma de protones, 55, más neutrones, 78. Entonces sumaríamos 55 más 78, que nos daría 120, 133. 133 sería la suma de 55, que son los protones, más 78, que son los neutrones. ¿Ok? Lo mismo aplicamos para el cobre 2 más. La suma 29, que serían protones, más 35, que serían neutrones, sería 29 más 35, 50, 64. 64 de número másico. Y para calcular n, yo aquí ya les había dado la fórmula despejada. El número de neutrones es igual a menos p, es decir, el número másico menos el número de protones. Entonces aquí, para calcular el número de neutrones, como es 59, que es el número másico a, menos el número de protones, que es 27. 59 menos 27 nos dan 32. ¿Ok? Serían 32 neutrones. Para el cloro, lo mismo, 37 menos 17 serían 20. Entonces tendría 20 neutrones. Y para el carbono sería 14 menos 6, y eso nos daría 8. Entonces, como ven, ya hemos completado esta tabla, y por la explicación pues me tardé mucho, pero ya cuando ustedes agarran práctica, pues ya resolverlo es mecánico. Pero lo importante, más que resolverlo de manera mecánica, es que nosotros comprendamos, en el caso de la columna de electrones, que digamos que era un poco la más abstracta, por qué pues son más o menos dependiendo de la carga de la especie. Entonces espero que les haya sido útil esta explicación. Si les gustó, pues denle me gusta al video, pueden compartirlo con sus amigos, y si es el caso pueden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima, amigos.